Hola, mi nombre es Zohra Sasa. Nací en España de padre palestino y madre costarricense. Y muy probablemente por eso es que he vivido en muy diversas ciudades. En Costa Rica he vivido en el norte en Guanacaste, en el sur en Golfito y en el Valle Central en varias ciudades. Recuerdo cada una de las ciudades en las que viví como niña y adolescente. Principalmente recuerdo los espacios de juego. Me encanta mi ciudad. A pesar de que en los últimos años no utilizamos tanto los espacios públicos. Los espacios públicos, como el parque cerca de casa, donde crecía, donde patinaba, donde aprendí a andar en bicicleta. Y recuerdo los raspones en las rodillas, las contusiones. ¡Auch! Pero era mi parque, era nuestro parque. De sus mangos dimos muy buena cuenta mis amigas y yo. Y así, sin lavar, nos los comíamos. Claro, por aquel entonces no hablábamos ni de dengue, ni de virus, y por supuesto que no hablábamos de coronavirus. Aquellos espacios públicos donde nos encontrábamos, los añoramos. Por ejemplo, en mi adolescencia, el centro urbano de San José fue mi lugar. Allí me encontraba con mis amigos, a veces en las escalinatas de la iglesia, otras veces en la plaza. Esos espacios públicos los seguimos añorando. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel parque donde aprendí a andar en bicicleta, en vez del parque, hoy los hijos de mis amigas están aprendiendo a andar en bicicleta en espacios controlados, cerrados, especializados y donde hay que pagar. Y en vez del centro urbano, mis sobrinos solo se encuentran con sus amigos en los centros comerciales o en espacios privados en donde tanto ellos como sus padres se sienten seguros. Aquellos espacios públicos que utilizábamos en otros años ya no los usamos más, ni para reunión de pequeños grupos, ni como reunión de la sociedad. Y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, ni siquiera consideramos que sean importantes. ¿Y qué pasa si les digo que son tan importantes estos espacios públicos que en la reunión en ellos está nuestro mayor poder? ¿Entenderían a lo que me refiero? Vamos a ver si me explico un pelín. El espacio básico, el espacio público básico, es la calle, es la que nos conecta a todos los distintos lados de la ciudad. Y además nos conecta con otras ciudades. Si les digo que pensemos en nuestro centro urbano, algunas estarán pensando en el Parque Central, otros pensarán en la plaza de fútbol del barrio. Algunos otros pensarán en espacios privados y algunos, o probablemente muchos, pensaremos en espacios cerrados. Porque sí, lamentablemente nuestros espacios públicos de hoy están vallados, ignorados, desprotegidos por los gobiernos locales, ultra protegidos por esa vecina que lo controla y no nos deja entrar a ellos. Sí, ese es el desenlace de los espacios públicos hoy. Pero a pesar de ese desenlace, siguen teniendo importancia. Son importantes porque allí, en nuestro encuentro en ellos, radica nuestro mayor poder. Allí nos visibilizamos, allí trazamos nuestros mapas sociales. Allí, obviamente, nos encontramos, festejamos, como cuando la selección nacional gana un partido importante y todos queremos ir corriendo a acudir a aquel espacio que es simplemente una calle. Y esto, si no tiene el poder que tiene cuando nos reunimos a disfrutar de un gane de la selección,
no sé qué más lo puede tener. No sé qué más puede tener ese poder. En estos momentos que estamos en una crisis sanitaria, que probablemente no tengamos noción de una similar, en estos momentos de crisis podríamos preguntarnos, ahora que estamos recluidos en casa, si yo les preguntase mañana o les dijese mañana que por unas horas no tenemos peligro de contagio, ¿qué haríamos? ¿A dónde acudiríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué nos hacía falta en estos días? ¿La casa de los abuelos? ¿El parque? ¿La playa? ¿La montaña? La respuesta depende de la relación que cada uno de nosotros tiene con la ciudad y con el espacio público. Resulta que estas crisis, la crisis sanitaria en la que estamos, nos obliga a posar la mirada en cosas que no nos habíamos fijado. Por ejemplo, nos estamos fijando en los sistemas de salud, nos estamos fijando también en el papel del Estado, pero sobre todo nos estamos fijando en aquellas cosas en las que no nos habíamos fijado antes. Porque las crisis vienen como un viento, como un vendaval que levanta un polvo y deja al descubierto aquello que estaba tapado, que habíamos olvidado o que nunca lo habíamos conocido. En mi caso, lo que ha dejado al descubierto esta crisis es la importancia de este tema sobre el espacio público y sobre el poder que podemos ejercer como sociedad desde el espacio público. Porque ese es el espacio público que hoy, con las medidas sanitarias, resulta que nos han vedado, nos han cerrado, nos han clausurado. Entonces, ahora que no nos movemos mucho por miedo a contagiarnos, ahora que nuestras viviendas se han convertido en un refugio, si ahora con estas condiciones damos un poco de nuestro tiempo para pensar en él, para soñar con él, para transformarlo, ¿les parece la propuesta? Pero si decimos que sí, lo primero que tendríamos que hacer es entender y saber cómo reconfiguramos un espacio o algo que nos es ajeno. Y sí, el espacio público nos es ajeno. Pero vamos a esperar un poquito para hablar de lo ajeno que nos es el espacio y vuelvo al tema del espacio vedado. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentimos cuando caminamos al lado de un parque, una plaza, una calle, un parquecito de juegos infantiles y está vallado con esa cinta amarilla que nos dice alto, prohibición? ¿Nos dimos cuenta de su clausura? Nos sentimos indignados al no poder sentarnos en una banca y mirar pasar la ciudad, como dice la canción de Xuxen, mirar a Buenos Aires pasar y pasar. ¿Nos dimos cuenta? Estas son preguntas que, a pesar de que la crisis sanitaria las está dejando al viento, las está dejando al descubierto, existen desde hace mucho tiempo. Y muchas personas nos dedicamos a intentar entenderlas y a buscar soluciones. Entonces, algunas de estas personas dicen, el espacio público es la ciudad. Y alguna otra dice, el espacio público es la sociedad misma. Entonces, ahora que no podemos utilizar ni esas plazas ni esos parques, que son simbólicamente la ciudad y la sociedad, ¿perderán su significado? ¿Se reconfigurará su significado porque estamos todos metidos en nuestra casa protegiéndonos?
Yo creo que no, y creo que sí. Y vamos a intentar poco a poco vislumbrar esto. Dependiendo de dónde vivamos, así va a ser nuestra relación y nuestro vínculo con el espacio público. Entonces, así el espacio público nos significa o no, así nos hace falta y nos dimos cuenta o nos indignamos o no. ¿Y por qué? Porque resulta que pertenecemos a una sociedad que está constituida por capas de diversas capacidades económicas. Y estas capas están distribuidas en todo el territorio urbano, en lugares específicos de ese territorio urbano, con accesos específicos en ese territorio urbano. Entonces, las capas media y alta no utilizan estos espacios públicos diariamente. Por lo tanto, su percepción del espacio público es de desacreditación. No lo utilizan y además adjudican al espacio público inseguridad, principalmente cuando hay otros grupos sociales utilizándolo. Esta realidad hace que el espacio público no sea ajeno. Y lamentable es esta realidad, por cuanto es en el encuentro ciudadano en ese espacio público donde también construimos y constituimos los elementos básicos de la sociedad, que son el pensamiento cívico, la identidad y los significados colectivos. Entonces, si ese lugar que tiene tanto poder es ajeno a solo una parte de la sociedad, ¿qué es lo que está fallando? ¿Y cómo funciona esa otra parte de la sociedad? Bueno, pues muy fácil. Como vivimos en una sociedad segregada, dividida en esas localizaciones de las cuales les he estado hablando, pues entonces resulta que le damos mayor importancia en ciertas capas sociales a lo privado en vez de lo público. ¿Por qué? Porque lo privado, como los centros comerciales, nos vende algo que nosotros estamos dispuestos a comprar a cualquier manera. Control y seguridad. Control, que está vinculado con quienes utilizan el espacio, y seguridad en términos de una falsa seguridad de quienes están en el espacio son similares a mí y tenemos el mismo sentido en el espacio, con el espacio. Entonces ahora es en estos espacios privados de uso público, centros comerciales por ejemplo, en donde nos encontramos, nos relacionamos y también donde construimos esas capas que los utilizan, construimos nuevos sentidos colectivos. Y la pregunta es si les hace falta aquel espacio vallado, aquella cancha que no nos permiten entrar, si nos hace falta sentarnos en una banca o encontrarnos más bien con los amigos en el centro comercial. Este escenario de la desacreditación del espacio público por parte de la hipervaloración del espacio privado, como los centros comerciales o los centros privados, tiene un problema muy grave. Y es que resulta que en el espacio público es irrestricto. Podemos entrar cuando sea y mientras cumplamos las normas de la sociedad, podemos hacer prácticamente lo que esté dentro de esas normas de la sociedad. En contraposición con el espacio privado, que resulta que está controlado desde el principio, hipervigilado, que además tenemos que consumir en él. Y además de hipervigilado y de tener unas reglas de consumo,
resulta que solo hay unas capas sociales utilizándolo, esas capas que los filtros de las entradas de los centros comerciales o de los espacios privados permiten entrar. Entonces, esa voz y ese poder que podemos construir en el encuentro ciudadano, en el espacio público, nunca la vamos a tener en el privado. Porque resulta que con ese encuentro en el espacio público, de quienes más y quienes menos tienen, de quienes son más eruditos y quienes son analfabetas, de quienes toman decisiones políticas y quienes no tienen permiso de vender en la calle, todas las edades, todos los géneros, todas las condiciones sociales. Es en el encuentro de todos y todas en el espacio público que traemos nuestra voz individual para hacer una construcción de una voz colectiva. Aumentar el valor del poder del encuentro en el espacio público es lo que quiero dejarles hoy como mensaje. Esta pandemia nos ha obligado a no utilizar esos espacios, espacios que no considerábamos tanto antes de la crisis. Y probablemente ahora que no nos podemos mover tanto, tendremos algún tipo de añoranza respecto de estos espacios. Y si tenemos esa añoranza, ¿por qué no utilizar este tiempo para entender su importancia? Para ver si le echamos de menos o a ver cómo le echamos en falta. Para intentar dar valor y reconocer su existencia, porque es en el encuentro, en el espacio público, donde radica nuestro valor, nuestro poder, nuestro mayor valor como sociedad. Muchas gracias.